eres un Dios grande, poderoso, Señor. Gracias porque también estamos en tu presencia constante y por eso hablo, Señor, que a los niños debemos enseñarles a respetar y a amar esa presencia tuya, Señor. Te damos muchas gracias porque podemos hablar en tu autoridad, no en la nuestra, Señor, porque tú estás en nosotros. Así que ven, Señor, ven a estar conmigo y también con cada persona para que esta palabra, que en tus manos, Espíritu Santo de espada, se vuelva esa espada realmente y pueda calar hondo en cada corazón, Señor, y haya transformación en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Voy a repetir un poco. La semana pasada la prédica fue muy buena, y yo lamento que muchos de ustedes no las ven de nuevo. Yo la veo de nuevo. Yo me miro y digo, oh, que estuvo buena esa prédica, porque es mucha revelación de Dios. Y no es porque, de verdad, yo creí, miren, para que vean ustedes, yo cuando terminé la prédica dije, sí, estuvo más o menos la prédica. Eso es lo que yo sentí, y estoy siendo muy honesto. Pero cuando la vi, es tremenda todas las revelaciones, porque no capto lo que el Señor está diciendo a través mío, no lo capto todo, entonces por eso las veo de nuevo. Y me da mucha pena ver que la han visto 12 personas, 13 personas, ni siquiera le ponen un like ustedes mismos, y no la comparten. Entonces se pierde. Mire, lo que nosotros tenemos es muy especial. Las otras iglesias no lo tienen. Acabo de estar con una iglesia ayer en una reunión. La gente no tiene idea de lo que es la presencia de Dios, lo que es tener una relación con Dios. No saben escuchar a Dios. No saben, porque no le han enseñado. Nosotros sí sabemos. Y si ustedes mandan esta prédica, porque yo aquí enseño en las prédicas cómo escucharlo, qué debo hacer, yo lo mando porque yo lo hago. ¿Me entienden? Entonces, ustedes pueden hacer una tremenda labor de evangelización mandando solamente la prédica. Y Dios se las va a cobrar a cada uno. O sea, ustedes tenían una tremenda revelación y se la guardaron. Entonces, por favor, hagan su pega, hagan por lo menos en eso. Si ya que no le hablan a la gente, mándenle la prédica por lo menos. Yo no me quiero hacer famoso, pero ¿saben qué? Veo la necesidad de que la gente conozca la verdad. Cómo se debe relacionar con Dios, que Dios está vivo, que viene a estar con nosotros, que nos habla, que nos revela. Eso no se sabe. Se habla, pero no, ellos no saben. Estábamos ayer con una iglesia, decía, uno dijo, ¿sabe qué? Nos están pidiendo que le preguntemos al Señor. Yo nunca he escuchado al Señor, no sé cómo hacerlo. El Señor dijo, yo te voy a enseñar. Ven a mi casa y te voy a enseñar cómo se hace. Eso ustedes todos lo saben. Ustedes lo aprendieron. Y si no lo escuchan porque no están pasando tiempo y no han ejercitado sus sentidos, como dice la palabra. Pero todos saben cómo hacerlo. Y yo se los he mostrado, cómo estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, no tienen excusa, ¿ya? Y entiendan que lo que nosotros tenemos es muy importante y que tenemos que abrirlos al mundo para que la gente no siga teniendo religión, sino una relación con Dios. Amén. Entonces, por eso quiero repetir un poco lo de la semana pasada, porque yo lo dije muy rápido y de verdad es una tremenda revelación, ¿no es cierto? Porque yo hablé, entre otras cosas, estoy hablando hace tiempo, del vaso de barro. Y sigo en esto, dice en 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro, o sea, el Espíritu Santo, en vaso de barro, ¿no es cierto? ¿Sí? Así dice, tenemos este tesoro, el Espíritu Santo en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, yo le decía que el Espíritu Santo va formando a quién es este vaso de barro, a Cristo, ya. Dejémoslo ahí, guárdenlo, porque yo después les voy a mostrar que sí es así, ya, según la palabra. Guarden eso. Ese vaso de barro va siendo formado a Cristo. Y si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, ese vaso se deforma, se rompe, no es vaso. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se manifiesta a través de nosotros porque se tiene que manifestar Cristo, no nosotros. ¿Ya? Entonces, bueno, yo quiero también leer Isaías, que lo leí la semana pasada, 53, cuando muestra qué es lo que pasó con Jesucristo, ¿sí? Paso a paso, y este sacrificio de amor que lo escribe Isaías 700 y tantos años antes, cuando él vive, ¿cierto? Entonces, es una tremenda profecía, y cómo el Señor le dijo a este hombre todo lo que iba a pasar con su hijo, y todo lo que pasó por amor a nosotros.
Entonces, como que él desmenuza un poco el sacrificio, que nosotros lo conocemos por la historia que recibimos, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Pero mire lo que dice Isaías 750 años antes, que más o menos lo que vivió antes de Cristo. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, ¿por qué llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores? Quiero desmenuzar un poco más y detenerme ahí. Es para sanarnos a nosotros. Por eso pagó por nuestras enfermedades, para sanarnos a nosotros, ¿ya? Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, todo eso fue herido, azotado y abatido para que nosotros no recibiéramos eso. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí explica la herida, ¿no es cierto? Fue por nuestras rebeliones. Cada vez que tú te rebelas, estás cooperando con lo herido que fue, ¿ya? O sea, necesitaba ser herido. Molido por nuestros pecados. Me hicieron pebre a Cristo. Eso fue molido. Dice molido, pebre, porque uno muere. Por eso la comparación no es tan buena, pero entienden. El dicho es que fue molido por nuestros pecados. Cada vez que tú pecas, estás agregando castigo a Cristo, o sea, estás justificando. Entonces, a nosotros, a la iglesia les han enseñado, y por eso que es bueno que ustedes expandan esta prédica, que son pecadores y están sonados. No van a poder superar el pecado. Yo les digo que no, que el Espíritu Santo que está dentro de este vaso de barro es suficiente para que podamos superar el pecado. Por lo tanto, no tenemos que seguir, ¿por qué? No tenemos por qué seguir pecando y agregándole castigo al Señor. Aunque ya está todo pagado, pero cada vez que yo hago algo estoy agregando y digo: oh, pobrecito que murió por mí, pero yo le sigo dando motivos para haber muerto y por estar acá, latigazo y todo lo demás, ¿ya? Castigo por nuestra paz, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Está hablando sanado físico aquí. La palabra curado aquí es sanación física. Entonces cada latigazo fue por enfermedades que el mundo iba a sufrir. Entonces, cuando yo digo: Señor, sánalo porque tú pagaste, Señor, por tus llagas nosotros somos sanados, la palabra se cumple, ¿entiendes? Y la gente es sanada. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Eso guárdenlo, no abrió su boca. Porque uno dice: ¿por qué no habló? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo: oye, yo no he hecho ningún pecado, ¿por qué me están matando? ¿Por qué me están golpeando? Él no hizo eso, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de las trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Y lo mataron. No voy a seguir leyendo porque ya lo leí la semana pasada. Lo asesinaron. Así. El asesinato más terrible que ha existido en la historia. No hay una ejecución más dolorosa que la cruz. El Señor eligió justo ese tiempo. Qué raro, ¿eh? Él eligió el tiempo para ser crucificado. O sea, la ejecución más dolorosa, más terrible, más maligna fue la que Él sufrió. Y más encima, era puesto en un madero, no tocando la tierra y afuera, porque era maldito, para pagar nuestras maldiciones, porque nosotros somos los malditos. O sea, no se le escapó nada. Todo lo que Él sufrió, y eso es lo que le decía yo, y que ustedes lo entiendan en su mente, todo lo que sufrió fue necesario para que nosotros podamos ser libres. Libres, no seguir pecando y haciendo las cosas que no debemos hacer. Todo lo que sufrió, porque el Padre que lo amaba y que lo ama y que lo va a seguir amando siempre, el Padre, Dios Padre, no iba a permitir que sufriera ni un segundo más de lo que era necesario, ni un latigazo más de lo que era necesario. Pero Él tuvo que vivir esa muerte terrible y todos esos látigos y todo eso que vivió por culpa nuestra. Por cada uno de los que tomamos sentido, fue por el mundo, por el que quería arrepentirse, pero por cada uno que nosotros tenemos la conciencia. Dice la palabra que cuando el hijo pródigo dice que se hizo consciente y volvió a su padre. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos estamos farreando y haciendo lo que queremos, y de repente nos damos cuenta que hubo un hombre que se sacrificó y que sufrió todo lo que yo iba a sufrir, y también incluido el infierno, para que nosotros vivamos una vida maravillosa, linda. Maravillosa porque es sobrenatural, preciosa. ¿Y saben qué? Vivimos la mitad o un cuarto
de lo que significa ese regalo. No vivimos más, pudiendo tener todo maravilloso, pero hay un costo. Fue el sacrificio de Cristo. Hay un costo. Ya no somos más nuestros. No nos pertenecemos. Le pertenecemos a Él. Y vivimos para cumplir su plan, no el nuestro. Voy a entrar un poquito más en ese tema de plan porque es fundamental para nuestra fe, ¿ya? Pero vamos a seguir adelante. En Mateo, cuando dije que no abrió su boca y le dije que lo guardaran en Mateo, Pilato, en Mateo 27:13 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Cuando está hablando con Cristo le dice, mira tú cómo te están acusando. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué se maravillaba que Cristo no hablara? Porque él sabía que él era inocente. Y él no se defendió. ¿Y sabe por qué no se defendió? Por amor a nosotros. Porque él podía haberse defendido y no haber sido ejecutado. Pero él tenía que cumplir el plan de Dios para liberarnos y para que nosotros tuviéramos la vida cómoda y maravillosa que tenemos ahora, y que la muerte ya no es el punto final, sino que nosotros tenemos vida eterna y tenemos una esperanza tremenda, que es cierta, vamos a tener vida eterna. Los que creemos y los que vivimos con este Espíritu Santo. Los que el Espíritu Santo logra, y escuchen esto, formar a Cristo en nosotros, en ese vaso de barro. Sigamos. En Mateo, misión de los 12, Jesucristo les dice a sus apóstoles, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7. Y el 8 dice, escuchen esto, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Todo cristiano debe poder hacer eso. Ustedes también. Todos ustedes debieran poder hacer eso. Si viene un avivamiento, ustedes tienen que poder sacar demonios, tienen que poder sanar enfermos, limpiar leprosos y resucitar muertos. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque en Mateo 28:18, cuando Jesucristo resucita, dice, se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo todo el poder. Esto lo hemos leído muchas veces, pero aquí hay un punto muy especial. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin el poder de Dios no podemos hacer discípulos a las naciones. Vamos a tener que seguir siendo una iglesita chiquitita, pero Dios está preparándolos a ustedes para tomar esta nación. Y tómenlo en serio. No sigan, ay sí, pero es que... No, esto es en serio. Apúrense, porque Dios está esperándolos. A todos, a mí también. Pero yo ya estoy en camino. Ya estoy sanando enfermos, estoy sacando demonios hace tiempo. O sea, eso tienen que hacerlo cada uno de ustedes. Dice, después que dice, y por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les mandó a los apóstoles? El reino de Dios se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. O sea, debemos enseñar eso. Eso no se enseña en ninguna parte. Eso les enseñó y eso les mandó el Señor. A nosotros nos tienen que seguir las señales y milagros que Cristo tenía. Eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, limpiarán leprosos, resucitarán muertos. El que cree en mí, dice, no el que cree en mí, no dice otra cosa, en mi nombre, y vuelve a decir eso mismo. Entonces, tenemos que entender esto. Nosotros somos poderosos en el Señor porque el tesoro que tenemos adentro, no porque yo soy poderoso, yo no soy poderoso, pero el tesoro que está en mí, ese tiene todo el poder para hacer todo lo que nosotros necesitamos que Él haga. Para tomar las naciones, porque Cristo no nos iba a decir algo que no pudiéramos hacer. Yo veo, las iglesias están todas frustradas. Son cristianos frustrados porque nada de esto pueden hacer. Porque hay cristianos que le han dicho, o pastores y obispos y todos estos que se ponen
títulos, porque como no tienen nada adentro, tienen que ponerse títulos, dicen que nosotros no podemos hacer porque el Espíritu Santo no funciona. O sea, Cristo ya no es, el Espíritu Santo ya no es, Dios ya no es, no existe. Porque si no funciona es porque no existe, porque si existe, Él es sobrenatural y tiene que hacer todas estas cosas que dice aquí. Dios es sobrenatural, o sea, si yo no creo en la sobrenaturalidad, entonces Dios no existe. ¿Me entienden o no? Él es así. Por lo tanto, Él tiene que manifestar su poder. La palabra poder es que tiene poder, es poder sobrenatural, de eso está hablando. Entonces, 1 Corintios 15, dice Pablo, 51, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y escuchen esto, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible que se va envejeciendo, ¿no es cierto?, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por lo tanto, el vaso que está formando el Espíritu Santo tiene que ser como Cristo. Si no te va a transformar en un vaso deforme. No sirve eso. ¿Se dan cuenta? Hay un momento que nos va a transformar, o los muertos van a ser resucitados en un cuerpo, pero va a ser lo que Dios formó en vida, aquí, en ti. Si Él no pudo formar a Cristo en ti, ese vaso no sirve. No vas a estar revestido de Cristo, porque para entrar en las bodas del Cordero yo tengo que estar revestido de Cristo y tener la forma de Cristo, cosa que cuando este vaso de barro sea transformado en un vaso glorioso, porque eso es lo que dice aquí, va a ser transformado en la gloria y la incorrupción y la inmortalidad, tiene que tener la forma de Cristo. Por eso somos un vaso de barro. El Señor nos hizo de barro. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ese es el gran milagro, que el Espíritu Santo nos va transformando hasta formar a Cristo en nosotros. Cosa que cuando venga la transformación sean muchos Cristos, y por eso que dice, son muchos hermanos iguales a Él. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. Dejémoslo que lo haga. Y quiero entrar, y aquí quiero entrar, esto es muy importante, porque necesitamos fe para ser transformados. Necesitamos creer todo esto que estoy diciendo. Porque es muy bonito lo que digo, pero hay que creerlo para que ocurra. Porque sin fe no podemos ser transformados. El Espíritu Santo no actúa si no tenemos fe. Si no creemos que esto es verdad, que la palabra se cumple completamente. No podemos ser transformados. Entonces quiero repetir algo que dije también, pero aquí hay otro punto muy importante que se me fue a mí, pero que está aquí, pero fue para hoy día, ¿ya? Mateo 11, 2, 6, dice, del 2 a 6. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan estaba preso, ¿ya? Y cuando Cristo empezó su ministerio, en Lucas 4:18, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Eso es, la palabra oprimido es cárcel, presos, ¿ya? Entonces, Juan, sabiendo que él era el Cordero, acuérdense cuando vino, ¿no es cierto?, Juan estaba bautizando y bajó, ¿no es cierto?, el Señor a ese río donde estaba bautizando, Juan lo reconoció y dijo: ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo bautizó. Entonces, él tenía esa relación, pero como estaba preso, y el Señor no lo liberaba, porque su ministerio era liberar a los presos. Ya llevaba medio año preso y estaba pronto a ser ejecutado. Entonces les manda. Yo entiendo que como amigo de Cristo, ¿no es cierto?, conocido de Cristo, que lo bautizó y todo, pucha, ¿cómo no me libera? Entonces le manda a estos discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, él dudó absolutamente de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros dudamos también porque no ha hecho lo que nosotros creemos que tiene que hacer? ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces dudamos? Porque no hizo, porque nos sanó un enfermo, porque
Porque Jesucristo, bueno, después voy a entrar en eso, pero sigamos aquí porque me voy para otro lado ya. Pero sigamos aquí, concentrémonos en esto. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Respondiendo, Jesús les dijo: haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Lo que ustedes ven y oyen, háganle saber a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Se acuerdan lo que hablé que teníamos que hacer nosotros? ¿Ah? ¿Qué le dijo a los apóstoles que hicieran? Exactamente lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿tenemos que hacerlo? Claro que sí, porque él lo hacía. Dice, los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Y saben qué? Esto el Señor me habló algo muy tremendo y que para mí fue una revelación que me alivió mi corazón. Yo les voy a explicar por qué. Y espero que a ustedes les alivie y les aumente la fe, porque no solo me alivió mi corazón, sino que me aumentó la fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Cristo? No le contesta, oye, soy yo porque tú me reconociste. No, le dice, mira, esto estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Díganle a Juan, que está mirando sus rejas, pésquenlo y que me mire lo que yo estoy haciendo. Muchas veces nosotros nos concentramos en lo que no hace el Señor y no en lo que está haciendo, porque Dios siempre está haciendo algo, pero es su plan. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios y estamos dentro de un plan, ¿me entienden? Que es el plan de Él. Y el plan de Él no era liberar a Juan. Juan iba a morir en la prisión, porque Él dice, después que se van ellos, Él dice, Juan es el mayor hombre nacido de mujer del Antiguo Testamento. O sea, Juan no iba a llegar al Nuevo Testamento, no iba a llegar a que yo muera. Está claro cuando dice eso. Ahí declara que Juan no va a vivir, porque Juan no alcanza al Nuevo Testamento, porque muere ahí, a los pocos días de estas cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, el plan de Dios no era salvar a Juan, no estaba en el plan de Dios. Era que él iba a morir en la prisión. Pero ¿qué tenía que hacer los hombres? Enfocarse en lo que estaba haciendo para no dudar. Por eso dice después, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. De eso está hablando. Miren lo que yo estoy haciendo, no lo que yo no hago. No lo que yo no hago. Escuchen eso. ¿Cuántas veces nosotros oramos y no pasa nada? ¿Sí o no? No hay nadie que ore y sane 100%. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. No es el plan de Dios. A mí muchas veces me dicen, y muchos de ustedes de repente traen a alguien que viene mal, me dicen, Juan Manuel, te pido un favor, ora por él o ora por ella. Y el Señor a mí no me ha dicho que ore. Pero yo, porque ustedes no van a entender hasta lo que les estoy explicando ahora, que a veces el Señor no quiere que uno ore por ciertas personas, porque no va a pasar nada, porque no están preparadas para recibir este encontrón con Dios. Y Dios no se manifiesta. Simplemente no se manifiesta porque ese no es su plan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué es lo que hago yo? Yo escucho al Señor, y si el Señor me dice algo, voy. Pero a veces, muchas veces no me atrevo a decirle a la persona, ¿sabes que no? Porque no va a pasar nada. No puedo hacer eso. Pero traten de no pedirme así delante de la persona. Puedes orar por ella porque no lo puedo decir delante de la persona. O alguien que ni siquiera es cristiano, ¿sabes que no? No puedo hacer eso. Pero Jesucristo fue a la piscina donde estaban los enfermos y sanó a uno solo. ¿Qué pasó con todos los demás que están esperando sanidad? No era plan de Dios, era sanar a esa persona inválida. Punto. ¿Me entienden o no? ¿Saben por qué es importante entender esto? Porque a veces vamos a orar, vamos a pedir y el Señor no nos va a contestar porque no es su plan, no porque Él no tiene el poder para hacerlo. Y nosotros nos desanimamos y nos concentramos en lo que no hace, entonces dejamos de orar por los enfermos, dejamos de orar por estas cosas que dicen aquí. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Por eso tiene que crecer esto a mí me hizo crecer, porque a mí también me pasa, que yo oro por gente de repente y no pasa nada. Bueno, esa es la razón.
porque yo voy en contra de la voluntad del Señor. Por eso de repente, si yo les digo, pregúntenle a la persona si quiere que yo ore, porque si la persona no quiere, el Señor ve su corazón y no va a hacer nada. ¿Sabían eso? No hace nada. Tiene que haber un corazón dispuesto al Señor. Y eso a mí me hizo muy bien entenderlo, porque sí, yo paso tiempo con Dios. Sí, yo le pregunto al Señor lo que tengo que hacer, pero no tengo no tenía esa claridad que Cristo decía: yo no hago nada que no sea hecho por mi Padre. O sea, yo no me salgo del plan de mi Padre. Y ahí soy mucho más efectivo. Yo creo que lo más efectivo que he hecho yo, fue largo y todo, fue con el pastor. Que no lo voy a nombrar, ¿para qué? Pero ustedes lo conocen. Eso fue dicho por Dios, a mí y a él. Entonces había disposición de los dos lados. El Señor habló, hizo todo lo que tenía que hacer, y rapidito, fue una transformación violenta. Sin entender que él iba para allá, y de repente, siendo cristiano, pastor, de todo, teniendo todas las bases teológicas posibles, de repente te das cuenta que no era para allá y es para acá, porque Dios te habló y te dijo. No hay nada más efectivo que eso. Y por eso a mí esto me levantó la fe, porque la fe es lo importante, lo más importante. La fe mueve a Dios. Entonces cuando nosotros oramos y no pasa nada, ¿qué hacemos? Perdemos la fe, porque el enemigo te dice: sí, oye, si no puedes, ¿para qué? ¿Para qué sigues orando? Entonces nosotros, como cuidamos nuestro prestigio, nos avergonzamos y no lo hacemos más. ¿Saben qué? Cuando yo empecé, sin saber esto, empecé a orar por la gente y se moría la gente. Y se moría, y se morían. Y yo oraba por enfermos, no por otra cosa. Enfermos graves. Porque hay que buscar lo imposible, como dice acá. Pero un día al Señor le dije: Señor, pero... Me dijo: ¿estás cuidando mi prestigio o el tuyo? Cuando yo dije: pero no reclamo yo clamé: Señor, pero ¿por qué esto? Porque yo nunca le reclamo al Señor, porque no tenemos derecho a reclamarle, no tenemos derecho a nada más que el infierno. Todo lo demás es regalo de Dios. Por lo tanto, nunca reclamen, clamen. ¿Ya? Y el Señor me dijo: ¿estás cuidando tu prestigio o el mío? Porque yo no necesito que cuiden mi prestigio. Yo sigo siendo Dios siempre. Entonces, estaba cuidando mi prestigio, así que seguí. Inmediatamente empezó a sanar gente, empezó a sacar demonios. Fue porque no cuidé mi prestigio. El Señor me quiso dar una lección: sigan orando. No se sanan, sigan orando. Sanaron por un ciego. Oye, no volvió la vista, sigue orando. Aunque cuando el ciego te pega el combo y está aburrido, entonces déjalo. Pero hay que seguir, hay que insistir. Porque eso es fe, porque sabemos que nuestro Dios puede hacerlo. Absolutamente. Pero tengo que entender que es Él. Y yo sigo siendo el vaso de barro, el pollino. No soy nadie sin Él. Y entonces Él se manifiesta porque entiende y sabe que en mi corazón no hay ninguna actitud o ningún deseo de sobresalir, sino que es hacerlo sobresalir a Él, mostrar lo maravilloso que es Dios. Cuando tú tienes claro eso en el corazón, eres claro que eres un vaso de barro, entonces Dios se manifiesta porque Él ve tu corazón. A Él no lo podemos engañar, hermanos míos. No, eso es, la palabra se cumple, pero muy bien en eso. El Señor ve un corazón, no está dispuesto, no hace nada, y no hace nada. Un corazón con soberbia no lo arrodilla, hasta que Él renuncie de corazón. Señor, no quiero más esta soberbia, sácala a mí. Entonces el Señor ve tu corazón y le hace a la soberbia: ya, fuera. Y sale. Pero mientras no estés dispuesto a obedecer, el Señor, ¿para qué te la va a sacar si te la va a poner de nuevo? ¿Para qué? ¿Entienden, no? Y yo lo veo todo el tiempo. Yo esto que les cuento lo aprendí en la práctica. No me lo enseñaron, me lo enseñó el Señor. Entonces, por eso quiero que leamos cosas de la fe. Mire, después de esta explicación, ¿no es cierto?, ¿les sirvió o no? Porque a mí me sirvió mucho. Entender que tengo que seguir orando nomás.
Y si no se sanan, ya va a empezar la sanidad y todo, porque tenemos ese poder. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo yo tengo fe? Cuando Jesucristo ya está en mí. Probaos, dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuándo yo estoy en la fe? Cuando Cristo está en mí. ¿Por qué? Porque Cristo confía en mí y entonces se muestra a través de uno. Estoy hablando de mí porque de cualquier persona que tenga esa fe, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cristo, y entonces Cristo está en nosotros. Cuando nosotros tenemos esa fe que creemos absolutamente en Él. Miren, Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se dan cuenta? Cuando yo creo en Cristo, no creo porque me dijeron. Alguien me contó y porque leí aquí que hay que creer en Él, entonces eso es bueno. Yo tengo una relación de amor con Él. Paso todos los días con Él. No puedo estar un día sin estar con Él. Es una relación de amor. Entonces la fe por el amor. Cuando tú conoces a Cristo realmente en esa relación de amor, tú no puedes dudar de Él. Entonces si algo está mal es porque es culpa mía o estoy entendiéndolo mal. Tengo que buscar ahí la razón, no echarle la culpa a Dios que Dios no quiere. O tu fe no es mucha. Eso no es así. No es suficiente tu fe. Porque a veces le echamos la culpa al enfermo. Basta con que uno crea y esa persona se va a sanar. Claro, si esa persona no quiere sanarse, ya ese es otro cuento. Pero lo normal es eso, que todos se quieren sanar, ¿no es cierto? Entonces, en Efesios, mire lo que dice. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, una misma fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, cuando nosotros llegamos a una misma fe, porque estamos en el mismo espíritu, ¿no es cierto?, y todo lo demás, llegamos a ser un varón o una mujer perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuando Cristo está en toda su plenitud en nosotros. Por eso que el vaso tiene que tener la forma de Cristo, porque cuando tiene la forma de Cristo, está lleno. Ese es el tamaño ideal para que toda la plenitud de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Entonces después ese vaso se transforma y tiene a Cristo. Y ciertamente, dice, por cuántas, vamos a Filipenses 3:7. Esto vamos a leer un poco más largo, ¿eh? Aquí quiero leer un poco más. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor a Cristo. Está hablando Pablo, ¿sabe? Que todo lo que yo creía que era bueno en mí, todo lo que yo tenía, todo mi doctorado en la palabra, todo lo que yo hacía, ¿qué dice? Lo he estimado como pérdida, ¿por qué? Por amor a Cristo. O sea, él tenía esta relación de amor. Cuando tú amas a Cristo, tienes una relación de amor y lo conoces, nada más importa. De verdad, nada más importa. Lo demás es la añadidura, uno sigue amando a los hijos, a la esposa, a todos los demás, ¿no es cierto? Pero con el amor de Dios, que es dar la vida por los demás. No pedir, oye, yo te amo si tú me amas. Eso no es así. Dios no fue así. Él nos amó siendo nosotros enemigos. Por lo tanto, ese es el verdadero amor. Entonces, ¿qué dice aquí? Por amor de Cristo. Todo lo demás es pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, ¿se dan cuenta? Este amor es porque yo estoy todos los días con Cristo, con el Espíritu Santo, que me muestra a Cristo. Y Él me ama, y me muestra su amor, y me muestra su anhelo, porque yo no alcanzo a llegar a estar con Él y ya está. Porque cuando estoy predicando me está tocando en todo momento. Eso está pasando, ¿entienden? En este minuto. Por eso se lo estoy diciendo siempre que estoy predicando. Y entonces dice, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, es tal su amor que es suficiente. Es todo lo que necesito. Lo demás es la añadidura, como decía Juan. Sí, pero si todo se me fuera quitado y tengo a Dios, estoy completo.
Porque Él es el gran yo soy. Él es todo lo que necesitamos. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No estoy diciendo que ustedes son basura. No, es la añadidura. Pero el Señor, Él dice que realmente no le interesa el mundo. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Para que Cristo esté en mí. Y ser hallado en Él. ¿Se dan cuenta? ¿Y ser hallado dónde? ¿Dónde? En Cristo. ¿Se dan cuenta, no? De eso es el Evangelio. Estar con Él. Que Él, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Que tú estés en Él. Para ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia. Mi propia rectitud. Está hablando aquí de los pecados. Está hablando. Porque justicia como que se pierde a la gente. Es rectitud la palabra. Rectitud es hacer bien las cosas. No pecar. ¿Ya? ¿Por qué? No teniendo mi propia rectitud, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Por lo que, mire, ¿la fe de quién? Mire, no es en Cristo. ¿La fe de quién es? La fe de Cristo tienes tú. Porque Cristo está dentro tuyo. Entonces, es su fe. Es la que nos hace ser así. ¿Se dan cuenta, no? Porque la gente lee eso y dice, en Cristo. Es automático. La mente dice, en Cristo. No, no es tu fe, es la fe de Él. Es la que mueve a Dios Padre. Porque dentro de ti está Él. Lo que es por la fe de Cristo. La rectitud que es de Dios por la fe. ¿Se dan cuenta? O sea, si tú no tienes a Cristo, no eres capaz de vivir en esa rectitud. No eres capaz de cumplir su justicia. Por eso que dice la fe. ¿De quién es la rectitud? Es la fe de Él, de Cristo. Y después dice la rectitud que es de Dios por la fe. ¿En quién? De Cristo. Por la fe de Cristo, no en Cristo. No se me equivoque. Porque eso hace toda la diferencia. Porque yo puedo creer en Cristo, pero si no tengo la fe de Cristo, no muevo ni un dedo a Dios. Es mi fe. No sirve. Es la fe que pone el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Fe, amor, fe. Las 9 cosas. ¿Ya? No se las voy a decir porque ya se lo he dicho muchas veces. Ustedes la debían saber de memoria ya, con todas las veces que lo he dicho. Como yo las sé. ¿Ya? Entonces, en la fe de, porque es la fe de Dios. ¿En qué? En la fe de Cristo. ¿A fin de qué? Conocerle. Y cuando dice conocerle, es la más famosa palabra en hebreo, ginosco, para que se la aprendan, ginosco, que es en hebreo intimidad de una mujer con un hombre. Esa es la palabra conocer. O sea, una intimidad, una relación de amor intensa, que tú conoces todo lo que él piensa, lo que él siente y lo que él quiere. Y él sabe todo lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú quieres. Esa es la relación, esta es la palabra ginosco que usa la Biblia en conocer. Es una relación íntima con él. Y después dice, a fin de conocerle, o sea, la palabra ginosco, y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, a fin de conocerle y conocer también el poder, ¿no es cierto?, de su resurrección. ¿Y qué? Y esto es porque nosotros tenemos la fe de él. Y la participación, y aquí yo bajo el volumen para que no les duela, de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Lo digo despacito. Pero ¿saben qué? Nosotros también tenemos que sufrir, pero tenemos a Dios adentro y podemos soportarlo como Cristo soportó el dolor. Por eso que dice, porque ese tiempo estaban siendo perseguidos, asesinados y todo lo demás. Entonces, ¿qué dice aquí? Y el poder de su resurrección, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, vamos a padecer si tú tienes a este Señor poderoso dentro. Te van a perseguir, las iglesias te van a rechazar, los pastores te van a decir que estás equivocado, porque tener a Cristo es vencer al enemigo, y todo el que no tiene a Cristo es esclavo del enemigo. Por lo tanto, se te viene todo el mundo encima, todos los que no tienen a Cristo.
Porque el enemigo reconoce a la persona que tiene a Cristo, entonces se le viene encima a uno. ¿Se dan cuenta, no? Entonces va a haber gente que ni sabe que tú tienes a Cristo y se te va a venir encima porque el demonio que tiene adentro te reconoce, porque ve el Espíritu Santo en ti. Entonces vamos a recibir persecuciones, enojos de las personas. La primera reacción que hace la persona cuando uno va a pedir ayuda, incluso en las oficinas, todo a mí me pasa mucho, la primera reacción es no se puede, ¿no? Y yo oro y el Señor, y como que el demonio se le va para adentro porque no lo sacamos, y después te quiere ayudar y te ayuda en todo. ¿Les pasa eso a ustedes o no? A mí me pasa muy seguido. La persona se da vuelta y empieza a ayudarte, pero su primera reacción es atacarnos y decirnos no se puede y hasta te tratan mal. Por eso hay que tener paciencia y dejar que el Espíritu Santo haga, ¿ya? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Él no está seguro que va a llegar a la resurrección de los muertos. Es Pablo hablando, ¿ya? Por lo tanto, yo les voy a comunicar algo. Ninguno de ustedes ni yo tenemos salvación asegurada. No la tenemos. Porque si Pablo dice eso es porque nosotros tampoco la tenemos. ¿Ya? ¿Sí o no? Porque él dice así. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que la haya alcanzado. O sea, ya no estoy listo para la resurrección de los muertos. Dice aquí, ¿no? No que la haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice? Sino que yo sigo haciendo el plan de Dios. Por eso dice, sigo tratando de asir para lo cual fui asido. Él te llama con un plan el cual tú tienes que cumplir, lo que les decía recién. No oren por lo que ustedes creen, sino que el Señor tengan esa relación con Dios para que cuando ustedes oren por alguien, el Señor les diga, oren. O sea, seguir su plan, sanen enfermos, todo eso. Pero es el plan de Él, no el tuyo. Y aquí lo dice claramente. Yo sigo tratando de asir, o sea, el plan que Dios tiene para mí, para el cual fui llamado, para el cual fui asido, dice aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que dice acá, ¿ya? Para el cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, vuelve a decir. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, no miro para atrás, le doy nomás. Pero buscando la presencia y buscando el plan de Dios para el cual fui llamado. Y viviendo en ese plan, no el que yo quiero. En el plan de Dios. ¿Ya? Alcanzando, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta a la cual vamos nosotros? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entiendan, es en Cristo Jesús. O sea, cuando ese vaso está absolutamente formado Cristo. Ese es el llamamiento, supremo llamamiento. Aquí lo dice claramente. El supremo llamamiento al premio, o sea, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En qué? En Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús ya ha sido formado en ti. Después dice, así que todos los que somos perfectos, y aquí hay una tremenda cortocircuito, porque acaba de decir que no era perfecto, ni que ya sea perfecto. Y después dice abajo, así que todos los que somos perfectos se lo olvidó. Tenía Alzheimer, Pablito, cuando dijo esto. Y se le olvidó que había dicho que no era perfecto y dijo, y ahora que somos perfectos, yo la escoba. Imagínense lo que lo estaban escuchando. O sea, hicieron todos cortocircuitos, como nos pasa a nosotros, que yo cualquier cosa así me hace cortocircuito. Cuando alguien dice algo que no corresponde de Dios, a mí me hace cortocircuito, no me puedo quedar callado. Entonces por eso los pastores no me quieren mucho, porque no me puedo quedar callado cuando meten las patas. Pero el Señor me hizo así, ese carácter, ¿ya? Así que yo sigo siendo igual. Pero ¿qué es lo que pasó aquí con él? ¿Ustedes creen que tenía Alzheimer? No. Él sabe lo que está diciendo. ¿Por qué dice esto? Porque son dos clases de perfecto. El perfecto,
que dice arriba, que no ha alcanzado, es el llamamiento final. O sea, Cristo, estoy listo. Me muero ahora, estoy listo. No es eso. Él está viviendo en rectitud, pero él no sabe si un día mañana se va a caer o no. Estoy viviendo en rectitud. O sea, dice, ¿dónde está? Ah, ya. Así que todos los que somos perfectos son los que están viviendo ya con el Espíritu Santo y han vencido el pecado. Se pueden caer mañana. Uno no sabe, ¿me entiendes? O sea, mientras no tenga el último llamado y tú estás listo, tú no tienes salvación. Por eso que ninguno tiene salvación. Eso que tú dijiste una oración y tienes salvación es la mentira más grande y más satánica que existe. Porque eso te da permiso para pecar, 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 pecar. O sea, somos peores que los que están afuera. Por eso muchas veces dicen, pero si el cristiano es peor que los que están. Yo conozco ateos que son mucho mejores. Y es verdad. Porque le han dicho que pueden seguir pecando y tienen perdón, basta con arrepentirse. Después ya ni siquiera se arrepienten porque el corazón ya se endureció. Así que ni siquiera tienen la capacidad de arrepentirse. Porque eso dice, si tú obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Entonces, hermanos míos, eso es lo que está diciendo aquí. Pero nosotros somos perfectos, dice. Esto mismo sintamos. O sea, no fue que se equivocó. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, si somos perfectos, si estamos ya en el camino de la rectitud y todo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, y si sientes otra cosa, o sea, esto mismo, o sea, vamos camino al llamado supremo, ¿no es cierto?, de Dios. Y si estamos siendo perfectos, sintamos eso, que vamos para allá. Y si no sientes así, bueno, Dios te va a convencer que vas para allá. Eso está diciendo. Porque en el fondo el que nos convence es el Espíritu Santo, hermanos míos. Si yo no los puedo convencer a ustedes, yo les puedo predicar, pero mientras el Espíritu Santo no hable en tu corazón y no transforme tu corazón, yo te puedo enseñar cómo se hace. Y sobre todo en la relación con Dios. Pero Dios tiene que transformar tu corazón. Y por eso cuando les digo, cuando las parejas pelean y todo eso, les digo, ¿sabes qué? No peleen más. Si tú no eres el Espíritu Santo, si Dios no la convence o no lo convence, no trates de convencerlo tú. Si es Dios el que nos transforma. Así que déjense de pelear por cosas así. No, es que tú tienes razón. Está de más. Está de más. Es Dios el que hace la obra. ¿Cierto o no cierto? Cierto, díganme inmediatamente. 3 amén. Uno por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 amén. Ya. Entonces, hermanos, y aquí viene, se la mandan. Sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden ser enemigos de la cruz de Cristo? Hay muchos cristianos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? A ver, Juan Manuel, da tu razón. No tengo la razón. No, voy a decir. ¿Por qué son enemigos de la cruz? Porque, ¿saben qué? No creen que es suficiente para ser libre. Sí, pues, sí, la cruz de Cristo. Para no ir al infierno. Para vencer a Satanás en cualquier terreno. Lo venzo. Si yo no creo todo eso y que ya no tengo que ir al infierno porque Cristo fue por mí y puedo sanar las enfermedades porque Él con sus llagas somos sanados y no hago todo lo que tengo que decir aquí, soy enemigo de la cruz. Entonces no se trata de que yo me declaro en contra de la cruz, no es eso. Es que yo no hago nada siendo cristiano. No hago nada de lo que Dios, lo que Jesucristo nos entregó como herencia, una victoria tremenda sobre Satanás. Satanás está en el suelo. ¿Qué hago yo? Desobedezco, lo levanto y le digo, pégame. Y Cristo queda, o sea, su sacrificio, todo lo que vivió para que el enemigo nunca te pueda tocar y esté en tus pies y te obedezca, no está ocurriendo en tu vida. Eso es ser enemigo de la cruz. Porque la cruz no fue suficiente para que tú seas libre, porque tú no crees que tienes a Cristo en ti y que el objetivo del Espíritu Santo es formar a Cristo y que el enemigo te mire de lejos. Pero somos tan soberbios que el enemigo
hace lo que quiere con nosotros. Todavía. Se dan cuenta como dicen, no, pero el enemigo de la cruz, yo no soy enemigo de la cruz, yo creo en que Cristo murió en la cruz y todo. Ya, pero entonces vive lo que significa creer que Él murió por ti. Y todo el poder que significa eso en tus manos. Vívelo, muéstralo. Entonces no eres enemigo de la cruz. Qué buena. Ya. Entonces, ¿sabía lo que estaba diciendo? Sí, sabía. Esas son revelaciones de Dios, hermanos míos. Porque aquí, cuando dice enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué se van a perder? Porque no están haciendo lo que corresponde. El plan de Dios, acuérdense, Pablo está asido y él está haciéndolo para lo cual fue asido. Eso tenemos que hacer nosotros. Cada uno de ustedes tiene un plan poderoso en el Señor, poderoso, no pequeño, poderoso. Si vamos a tomar la nación, tienen que estar preparados para eso. Tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que son enemigos de la cruz de Cristo, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuando habla de vientre, ¿qué quiere decir ese? Porque ese es un modismo hebreo, ¿ya? Quiere decir, a ustedes les va a hacer mucho sentido hoy día, cuando el Dios es el Dios que tú quieres, tu pata de conejo, el Dios a mi manera. ¿No han escuchado eso? Eso es porque, o sea, el Dios que me acomoda, que no me inquiete, que no me redarguya de pecado, que no me moleste. Dios, Él ya me salvó, pagó por mí, me dio un cheque en blanco, lo tengo en el bolsillo, cuando yo quiero me voy al cielo. Muy equivocado, muy equivocado. Dios no iba a matar a su hijo para que tú sigas siendo un demonio, viviendo como un demonio, haciendo todo lo que no debes hacer. Cristo murió para santificarnos, para santificarnos. Dice en Colosenses, en 2 Tesalonicenses, 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, o a nosotros, mejor dicho, me voy a meter dentro. ¿Saben por qué? Siempre gracias respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Eso es la cruz. Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Tenemos que vivir esta verdad. La santificación, fuimos llamados a ser santos, no a seguir pecando y viviendo como demonios, porque para eso tenemos el poder de Dios. El poder que creó este universo está en nosotros para vencer el pecado. Amén. Y después dice, para terminar, vuelvo arriba, donde estaba leyendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que eran? Eran la perdición, cuyo Dios es el vientre, su propio Dios, y cuya gloria es su vergüenza. ¿Sí? La gloria es su vergüenza, porque siguen pecando y todo. Entonces tienen que esconder el pecado. Y soy cristiano, entonces no, estoy todo bien, están llenos de pecado. Andan los demonios así montados arriba de ellos. Y no, súper bien, ¿no? Gloria a Dios, hermano. Esos son los cristianos hoy día. Esos son. Vayan a otra iglesia, van a ver cómo los demonios les saltan encima a ustedes de las personas. Porque no limpian, no los sanan. No hay un pastor que haga eso. Porque los pastores le tienen miedo a Satanás. ¿Pues saben por qué le tienen miedo? Porque no tienen el Espíritu Santo. Al igual que esos que trataron de liberarse, ¿se acuerdan? Hechos que lo leí la semana pasada y les pegaron y lo echaron desnudo para la calle. Eso les pasa a los pastores. Entonces los pastores, cuando son demonios chiquititos, sí, a lo mejor se atreven. Una vez, yo era cristiano recién, les voy a contar este cuento y muchos lo saben, pero hay gente nueva. Había una amiga que tenía una hija de 12 años, 11 años tenía, que estaba absolutamente endemoniada. Entonces llamaron a un pastor experto en demonios. Ya, pues nosotros fuimos a ver, porque a mí me interesaba eso. Era lo que Dios había puesto en mi corazón. Y yo estaba sentado ahí, la niña estaba acá y el pastor hablándole a la familia de cómo se sacaban los demonios y todo. Y la niña, no lo miento, se saca su hawaiano porque era verano y su pie era así.
empezó a hacer en el suelo. Era un animal, era el demonio. Venía así y empieza a hacerse. Y me empieza a sacar la madre a mí y a insultarme a mí. El enemigo ya sabía para dónde iba yo. Por eso me lo agarró conmigo. Y que me iba a matar los hijos, una niña de 11 años. Absolutamente no. Entonces cuando el pastor se paró y vino y vio este animal, que era la niña de los 11 años, dijo, bueno, buenas tardes, que le vaya muy bien. Y nos dejó el demonio ahí. Y se fue. Le temió. Y yo dije, traigan aceite. ¿Ah? Aceite hirviendo, no. Aceite, ¿ah? Para ungirla. ¿Ah? Entonces metí mi dedito gordo en el aceite y la niña se acercó a su hermana. Ella era la única de 11 años, los hermanos eran grandes y gordos, maceteados, toda la familia era maceteada. Ella era la única flaquita. Y le pegó una patada así, de lado, a la hermana, aquí, en el pecho, así, ¡pa! Era de verdad un animal, la agilidad del animal, o sea, era el demonio mismo. Entonces la agarraron entre las cuatro, escupía a la mamá, al papá, y empezamos a orar, y yo la unjo, y se acabó. Y volvió a ser la niñita amorosa y todo lo demás. El demonio no creo que haya salido, porque el demonio tiene que salir, porque después siguieron. ¿Eh? Yo no sabía sacar, entonces yo lo ungí y paré la manifestación del demonio. Pero ¿por qué cuento esto? Porque hoy día a mí nunca me ha pasado más eso. Así que un demonio digo, wow, no. Oramos, el Señor lo postra, lo afirman, no sé qué cuántas personas, porque lo pescan y le tiran las manos para atrás, los que son muy endemoniados, y el Señor le saca tranquilamente los demonios. Rugen un poco y todo, pero salen sin hacer nada. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué les conté esto? Porque muchos pastores, yo diría un 98% de los pastores no son capaces de enfrentarse al enemigo. Pero yo quiero que esta iglesia sí sean capaces. Porque nosotros tenemos la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, claro, nos pueden pegar y todo lo demás. Pero cuando tenemos la presencia de Dios, el Señor los postra y les saca los demonios. ¿Amén? Ya. Entonces estábamos que en su gloria, que solo piensan en lo bueno, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahí está el problema, ¿no? Yo sí voy a la iglesia el domingo, pero para mí lo más importante es mi trabajo, mi familia. Sí, tu familia, sí, es Dios, tu familia, después tu trabajo y después todo lo demás. La otra familia, estaba hablando de la familia, esposa, hijos, nietos hoy día. Después todo lo demás. ¿Ya? Ya, ahí, más nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, porque que solo piensan en lo terrenal. Voy a leer el capítulo 19, el versículo 19. El fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre, su propio Dios, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación, el vaso de barro, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, este vaso de barro se vuelve igual a la gloria suya, al cuerpo de gloria de Cristo. Eso dice aquí. El cual transformará el cuerpo de la humillación, este vaso de barro que ha pecado y todo, que fue limpiado y que está el Espíritu Santo, formándolo, para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de gloria suya, la gloria de Cristo en nosotros, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando usa esta palabra poder, hermanos míos, aquí, y aquí lo vengo, no es la palabra dynamos, que es el poder sobrenatural de Dios. Es una palabra mayor que esa, que solamente es para Dios. Porque yo tengo el poder dynamos, el poder de Dios para sanar enfermos, ese es el poder dynamos. El hombre también lo puede tener. Pero esta palabra que dice el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque Cristo sujeta todas las cosas, sujeta el universo, todo, está sujeto a Él, ese poder es solamente para Dios.
esta palabra poder aquí, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una palabra tremenda. Para mí fue una novedad, porque fue a ver si era la palabra dínamos y no. Es otra palabra y que dice que es solamente para Dios. Solamente para algo muy milagroso, que solamente hace Dios, que no podemos hacer nosotros. Yo no puedo sujetar el universo, solamente Cristo puede hacer eso. ¿Ya? Terminando, vamos a Colosenses 2:12. No, saltémonos. Esa ya no era. Primera Juan 5:1. Perdón. No, ese yo lo había eliminado, ya lo había leído. Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró a Cristo? ¿Ah? ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Tú amas al Espíritu Santo? El Espíritu Santo el que engendró, el que cubrió a María y engendró a Cristo. ¿Tú amas al Espíritu Santo? Lo amas como Él te ama, con un amor dispuesto a todo por Él. Pero eso necesitas una relación con Él. Entonces eres nacido de Dios. ¿Cierto? Sí, eso dice aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, si yo amo al que engendró, amo al Espíritu Santo, yo puedo amar a los hijos de Dios, a los que creen y tienen una relación con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece eso? Piénsenlo, medítenlo, porque se les pasa así. Si tú amas al Espíritu Santo, y la única manera de amarlo es una relación íntima con Él. No hay otra manera de amar, hermanos, no hay otra manera de amar, pasar tiempo con Él. No hay otra manera de amar. Si ustedes no tienen tiempo, están sonados, no van a amar nunca a Cristo y nunca van a ser hijos de Dios. Y si cuando se vayan, van a ir hasta ahí nomás. ¡Pam! Muerte y muerte segunda. No hay más. No hay más. Yo tengo que ser severo en esto, porque ¿saben qué? Si yo no les hablo claro, si ustedes se van al infierno es culpa mía, porque ustedes son ovejas que el Señor las trajo aquí. Tengo que hablarles claro. No hay manera de amar al Espíritu Santo si no pasas tiempo con Él y no le das la prioridad que Él necesita. Es lo primero en tu vida. Dios es lo primero en tu vida. Es lo más importante. No puede ser lo segundo ni lo tercero, porque si no, se instala idolatría en tu corazón y ese es el demonio en tu corazón. Y te va a dominar y te va a sacar de Dios tarde o temprano y te va a llevar al infierno. Sí, así es. Así es. Así de grave es esto. Entonces, aquí dice claramente, y entonces somos capaces de dar la vida por los demás, amar a los demás como amo al que engendró al Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no? Hagámoslo, ¿no? Pasemos tiempo con Dios, pongámoslo en primer lugar, amémoslo más que cualquier cosa o persona, pongámoslo en primer lugar, más que los hijos, más que todo. Si la palabra dice, si uno es capaz de dejar padre, madre, hijo, esposa, ¿qué más? Hermano, por causa de mí, no eres digno de mí, dice Jesucristo. Porque a veces los hijos los ponen por sobre, porque es que mi hijo. No, la única manera que tú ames bien a tu hijo y lo puedas enseñar y lo puedas realmente enseñar bien, es que tú no pongas al hijo por sobre Dios. Y cuando yo soy permisivo con mi hijo y dejo que él haga lo que quiera o que desobedezca y todo, le estoy poniendo a mi hijo por sobre Dios, porque mi deber es enseñarle a obedecer a ese hijo para que ese hijo sea un hijo de Dios posteriormente cuando sea grande. Pero nosotros de repente estamos chochos con el cabrón chico y dejamos que va. No, tienen que corregir. Si lo aman a tu hijo, corrígelo ahora, desde que nace hasta que crezca, hasta que sea un hombre. Porque si no, estás poniendo a tu hijo
Tu hijo es una idolatría y el enemigo va a entrar en ti y va a tomar a tu hijo también. Así que cuidado, cuidado con esos hijos demasiado regalones que uno le aguanta todo. Cuidado, cuidado. Porque estás creando un monstruo que tarde o temprano te va a atacar a ti y a toda tu familia. Porque el enemigo lo va a usar en contra tuya, si es que tú eres cristiano de verdad. Seamos firmes con los hijos. El hijo necesita lo que se predicó también para la familia. Necesita tiempo, amor, disciplina. Tiempo, lo más importante, por eso lo puse primero. Amor, disciplina, ejemplo. Necesita esas 4 cosas. Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí está. Si yo tengo una relación con Dios, soy nacido de Dios. Lo acabo de leer antes, ¿sí o no? Todo aquel que ama al que engendró es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y la única manera de creer es que tengo el Espíritu Santo. Si no, no le puedo decir, si no tengo el Espíritu Santo, no le puedo decir Señor. Eso lo dice que Jesucristo. No me digan Señor, Señor, si no me obedecen las cosas que dice mi Padre. No me digan Señor, Señor. O sea, nadie que le diga Señor, Señor, puede ser por su propia fuerza. Es porque tienen al Espíritu Santo. ¿Cierto? Así dice la palabra. En otra palabra, ¿ya? Dice eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, no, ellos somos más que victoriosos. ¿Han escuchado a todos los cristianos? Somos más victoriosos. ¿Y con qué? ¿Con qué van a ser más que victoriosos? Si no son hijos de Dios, si están llenos de demonios, siguen esclavos del enemigo. ¿Con qué son más que victoriosos? Entonces decimos frases que ni siquiera sabemos lo que significan. Ser victorioso es que el enemigo arranca de ti, huirá de mí cuando yo me someto a Dios. Si no, se van a reír de nosotros, los demonios. Y eso es lo que quieren, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién la pone esa fe? El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Esa es la victoria. Y para terminar, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está el secreto para los santos, dice. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y la fe de quién? La fe de Jesús. ¿Se dan cuenta? Esos son los que van a llegar a la hora del Cordero. Aquí dice eso. Aquí está la paciencia de los santos. O sea, así son los santos. ¿Cómo llegas a ser santo? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y la única manera de guardar los mandamientos de Dios es con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, porque no somos capaces solos, es por gracia, es por el poder de Dios. Y dice, y la fe en Jesús, de Jesús. Esa la pone el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Jesucristo dijo cuando empezó su ministerio, el Espíritu Santo está sobre mí. Porque me ha ungido. Es la fe de Cristo, la fe del Espíritu Santo. Cuando yo tengo la misma relación con ese Espíritu que tenía Jesucristo. Esto, hermanos míos, no se predica en ninguna iglesia. Yo lo digo con autoridad, porque conozco a los pastores que predican. No tienen idea, no son capaces de predicar esto. Porque se les va a la mitad de la gente, porque todos quieren ser pecadores y no, se puso fanático, este pastor me va. A mí no me interesa, porque este ejército, que no se van, porque ya se quedaron, y no hay vuelta atrás, cuando uno se queda, empieza a vivir en la presencia de Dios, no puede volver atrás. ¿Cierto o no? Yo no puedo. O sea, oye, irme, no, imposible. Vamos a ser el ejército que va a tomar esta nación. Amén. Sí, sí. Para eso estamos preparando y para eso son estas prédicas, para que ustedes aprenden y practiquen y pongan a Dios primero y sean los que Dios soñó y puedan asirse para lo cual fueron nacidos. Pueden hacer la obra para la cual fueron escogidos. Y eso es en santidad porque dice, ¿qué dice? Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a todos ustedes, hermanos, y a mí también,
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué? ¿Mediante qué nos escogió? ¿Cómo somos salvos? Mediante la santificación por el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante tener esa relación. Y la fe, ¿en qué? En la verdad, la fe de Cristo. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Quién es? Ya, la fe de Cristo. Amén. Ya. Vamos a ponernos de pie. Vamos ahora a tomar la Santa Cena. Por lo tanto, renuncien, por favor, renuncien a todo lo que pueda estar estorbando tu relación íntima con Dios, el tiempo con Dios. Renuncien ahora de corazón para que el Señor lo saque. Ese Espíritu Santo que está ahí, deseoso de estar contigo, para que ustedes puedan ponerlo lo más importante. Mira, si tú pasas tiempo con Dios, si tú oras, tu trabajo va a duplicarse. Porque muchos trabajan mucho y no tienen tiempo para orar. Oren mucho y van a tener que trabajar menos para ganar lo mismo. ¿Me están entendiendo? Dios bendice a sus hijos, pero a sus hijos que pasan tiempo con Él y que le dan el mejor tiempo, el primer tiempo, no cuando que, no, es que hoy día no alcancé. No es eso. Tu bitácora, tu agenda tiene que comenzar por el tiempo con Dios. O sea, tu día tienes que acomodarlo. Después, este es mi tiempo con Dios. Después tú pones todo lo que tienes que hacer. O antes o después, pero tú acomodas tu agenda de acuerdo al tiempo con Dios. No dejes de pasar tiempo con Dios. ¿Me entienden o no? Eso es darle prioridad. Yo la otra vez pedí a la iglesia que se comprometiera a pasar. ¿Cuántos han seguido comprometidos y haciendo? No me levanten la mano y me mientan. ¿Cuántos siguen pasando tiempo todos los días con Dios? Ya. Todos los demás están expulsados de esta iglesia. No los necesito. No, pero es verdad. O sea, si no lo van a hacer, no pierdan más el tiempo. De verdad, no van a lograr ser cristianos. Hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer. No van a poder. ¿Entienden? Si ustedes no ponen a Dios primero y ponen los trabajos y que hoy día amanecí bien enfermo. Yo, ¿sabes qué? La otra vez estuve una semana enfermo. Me levantaba a adorar al Señor. Sentado, no tenía mucho ánimo, pero ahí ponía yo mi televisión, la música y adoraba al Señor sentado. Pero estaba con Dios más tiempo que lo que estoy normalmente. Porque para mí es una necesidad. Porque lo amo profundamente. Y aunque esté enfermo y no me quiera sanar, bueno, yo digo, me quiere dar descanso, le acomoda la enfermedad. Bueno, a lo mejor no es eso. Pero no es su plan que yo esté sano. Está bien. A veces, una vez tenía esta mano mala y me dolía todo, y yo oraba y con otra gente le digo, sale el dolor y se sana al tiro, y conmigo no. Bueno, el Señor ahora con esto me mostró, me tuvo que tener enfermo unos días hasta que yo perseveré, seguí orando, oraba todos los días, nunca reclamé nada. Señor, sáname el brazo, sáname el brazo. De repente se acabó, así, no me di ni cuenta, no tengo nada. Me vine a dar cuenta en la tarde que ya no tenía nada. Eso es Dios. Dios hace lo que quiere, es soberano en nuestra vida, pero tenemos que saber por qué hace y tenemos que estar comunicados con Él. ¿Por qué? ¿Ya? Y ustedes tienen un tremendo honor de tener la presencia de Dios. No tienen que imaginárselo. Él se manifiesta en nosotros. Y la otra, el tremendo honor, es que si están enfermos, el Señor los sana. ¿Cierto? Y lo otro, si hay necesidad, el Señor provee. Voy a comprar y justo encuentro lo más barato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es así. Como que bajaron recién el precio y llegó esto justo cuando estaba comprando yo, bajaron el precio y llegan con la liquidación. Eso es el Señor mostrando su amor. Aunque a mí no me importa la cuestión plata, pero así Él te va haciendo cariño cada momento, cada día. ¿Sí o no? ¿A ustedes no les pasa eso? Porque el Señor es judío, querido. Igual que yo. Entonces, Él cuida su plata porque nosotros somos
¿Qué somos? Mayordomos de su dinero. Si no es nuestro el dinero, lo que nos da es de Él. ¿Sí o no? Entonces Él cuida su dinero. Entonces cuando vamos a comprar algo, que gastemos lo menos posible y que nos funda el dinero, porque es su dinero. Yo decía a un amigo, voy a ir a vender, qué sé yo, tiene un terreno y va a vender. Oye, el Señor te va a dar el mejor precio, porque es su terreno, no es el tuyo. Él es el que está vendiendo. Y es así, es así. Pero es cuando nosotros pasamos tiempo con Él. ¿Ya? Entonces, no quiero más que pongan en segundo o tercer lugar a Dios. En primer lugar, yo quiero una iglesia de verdad. Si vamos a tomar esta nación, si no es poco lo que va a hacer, y no esta nación, y de ahí a otras naciones. Entonces preparémonos para eso, entendamos para lo cual fueron llamados. Si ese es nuestro propósito en esta vida, ¿para qué? La palabra dice que cada uno nació. ¿Por qué nacimos? Porque mi mamá me quiso tener, no me quería tener, po. Y lo tengo que decir, lo digo con amor hacia mi madre, no es que le tengo rabia, no, se murió hace muchos años, pero no me quería tener. Y muchos de ustedes fueron un descuido igual que yo. ¿O no? Sí, pues ahí está la prueba. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Por qué nací yo? Porque Dios quería que yo naciera. Dios, no somos de voluntad de carne y sangre los hijos de Dios, somos voluntad de Él. ¿Para qué? Para cumplir para lo cual fuimos llamados, para cumplir el plan para el cual fuimos nacidos. Entonces, podemos tener trabajo y en el trabajo vamos a hacer luz y vamos. No digo que dejen de trabajar y dejemos todo. Bueno, después que haya un avivamiento van a tener que dedicarse la mayoría a pastores. Pero por mientras sigan trabajando para que se puedan mantener. Pero, de verdad, yo creo aquí son todos pastores. Todos. No puedo decir no, todos. Sí. Vamos a hacer una tremenda iglesia.